Bienvenidos a Compañía Lectora, yo soy Fer y este es mi canal. Este es un video especial por dos razones. La primera es que durante diciembre los lectores de Clarice Lispector solemos recordarla, ya que ella nació un 10 de diciembre de 1920 en Ucrania y falleció un 9 de diciembre de 1977 en Brasil. En 2020, entre todas las cosas que pasaron, se cumplieron 100 años de su nacimiento y se la recordó de muchas maneras. En mi club de lectura de ese momento, elegimos leer La Hora de la Estrella y lo invité a mi querido Tomás Azón para hablar de ella. Y él es la segunda razón, me pone muy contenta compartir con ustedes ese encuentro, donde habló sobre cómo y por dónde empezar a leerla, su indagación narrativa, el ser y la escritura, entre otras cosas. Tomás tiene una manera muy relajada de hablar de literatura, sin poses, con más preguntas que respuestas, pero con mucho interesante por decir. Es licenciado en Filosofía y Letras y responsable del taller Literatura Rampante, que es uno de los mejores que conozco y del que soy miembro hace 3 años y donde siempre sobrevuela Clarice. Si pueden participar alguna vez, se los recomiendo con énfasis, porque Tomás tiene una visión particular del mundo y de la literatura y una aún más particular manera de expresarlo. Hay modalidad virtual y dejaré todos los enlaces en la descripción. Y además de que me encantó lo conversado y por eso lo traigo, me acompaña la linda sensación de que en esos días oscuros y tan inciertos por momentos, la literatura y los afectos siempre son un salvavidas. Lamentablemente mi audio era insalvable y tuve que editarme, pero créanme que queda mucho mejor así, sin mis interrupciones inaudibles. Lo primero que le pregunté, teniendo en cuenta la única entrevista en video que hay de Clarice, donde ella dijo, creo que cuando no estoy escribiendo estoy muerta, es quién era entonces mientras escribía. Casi escalofriante escucharla contestando. Yo creo que esa entrevista da cuenta también de lo que es ella, cómo piensa su literatura, cómo... eh, pero quiero volver a tu pregunta, ¿no? Me quedé pensando en una entrevista que hace mucho que no la veo. Hay algo que me parece que siempre, digamos, en cualquier, no digo buena literatura, digo un proyecto donde, recuerdo cuando Kafka dice, la ficción es una expedición a la verdad, o esta cosa de que la verdad en la literatura es la propia búsqueda de algo que por supuesto que jamás se encontrará, pero uno tiene la sensación de que, o al menos yo cuando la leo, cuando la compartimos, cuando la transmitimos, o aunque no haya demasiado para enseñar, porque Lispector, ¿no?, se deja leer, tiene esa cosa eh, de ser muy profunda y muy leve a la vez, no liviana, ¿no? Como, eh, pero quiere lectores, quiere llegar al público, pero hay una reflexión tan profunda sobre el ser y sobre la escritura, ¿no? Que cuando se pone a decir, vamos a decir, más que hablar o a escribir, es pura indagación, yo digo existencial, que solo se revela en tanto ficción, digamos, ¿no? Si no existiese la ficción, al menos como ella concibe esta idea de que todo se pierde, ¿no?, y algo se rescata mientras escribe, ¿no? Ahí sí hay una apuesta muy fuerte por la escritura. A mí me gusta más decir, pero porque esa entrevista me parece que también da cuenta de que ella es sus textos, ¿no? Ella como, ¿no?, como un fenómeno que sale de los propios textos y lo que hacen los diarios populares de Brasil. Eh, pero en definitiva también, ¿no?, es un personaje donde, digamos, yo creo que es me gusta exagerar un poco y sé que la gran filósofa del siglo XX, pero yo creo que, digamos, el problema de la lengua, el problema de cómo dar con la palabra, ¿no?, cómo hacer que la palabra dé cuenta de lo que no es palabra, que es la filosofía del lenguaje, digamos, lo transita por un lado con su cuerpo, ¿no? Uno cree mucho, y por eso emociona tanto, por ejemplo, una novela como La Pasión según
GH, donde no ocurre nada salvo todo, que es estar dando con lo que es no humano, que es todo lo que está fuera de la lengua. Esas experiencias son experiencias eh, del orden de, digamos, del ser, del cuerpo y por supuesto yo diría, del silencio. Hoy volví así como muy caóticamente algunas marcas de textos y es, bueno, cómo entrar al silencio, aunque eso sea por un lado imposible o diabólico, ¿no? En caso de poder llegar, digamos, el silencio yo creo que en Clarice es la cucaracha, es lo que no puede pensarse. Ella tiene una devoción, yo creo que todo el rato tiene una nota en un diario que es me hago cargo del mundo. Esta idea de quiero mirarlo todo, quiero estar atenta a todo, quiero estar percibiéndolo todo y con la paciencia de que algo se va a revelar, que por supuesto, ella ahí termina diciendo, lo que pasa es que no tenemos a quién rendirle cuentas. Es hermoso eso, ¿no? Claro, voy a percibir todo, pero no hay nada, digamos, a quién contarle en todo caso, o a quién, ¿no? Con quién cotejar eh, lo sagrado, porque ella se ve todo el rato también, ¿no? Con ese núcleo. Eh, y creo que yo tengo una experiencia con la Lispector que es una experiencia incompleta. Porque es cierto, digo, cabalga entre la poesía y la filosofía, digamos, uno no sabe qué está leyendo, y una poesía sin estilo, sin todo ese tipo de cosas. Eh, pero uno por momentos, ¿no? Y ahí Fer, también vos como lectora, digamos, cree que hay un núcleo, cree que se está yendo hacia un lugar, eh, cuando en verdad uno sabe que no hay nada, ¿no? Es como que uno se acerca y digo, bueno, ahora voy a dar con, y de repente pasaron 100 páginas y uno se dio cuenta de que no había eh, ningún lugar donde llegar. Yo creo que está esto del orden de una emoción verdadera y además, a mí me encanta cuando ella dice, yo no soy intelectual, no tengo inteligencia, tengo intuición, instinto. Sobre todo en los 60 y los 70, digamos, donde están, digamos, ella conoce el panorama europeo, pero hay algo muy instintivo de esto que vos traes, hay algo que se conoce, que se intuye, pero el conocimiento como esa forma no racionalizada o no interpretada en los términos en que lo está pensando la filosofía, digamos, no hay argumentos sobre el amor, hay una intuición que es abrumadora de verdad, está llena de verdad, ¿no? Por el camino de la belleza se llena de, eh, y por el otro lado, que ella me parece que es, ¿no? Digo, un gran proyecto porque ella tiene que es creo que lo que aspira a toda obra, que es imponer una forma de ver el mundo, pero imponer un diccionario. El Sí, diccionario Lispector es sacado. Amor, dos puntos, horizonte, dos puntos, animal, dos puntos, leer, dos puntos. Es un diccionario muy, muy propio, con el que después uno va bajo el brazo repitiendo, ¿no? Bueno, leer es, felicidad clandestina, literatura, alegría difícil. Pero tal vez por lo que decís, porque uno cree y se convence también de una forma del conocimiento que es poco occidental también, ¿no? Que no hay una certeza absoluta, pero eh, alguien decía, lo estoy robando, no sé quién, ¿no? En Clarice Lispector nunca se arriba a un lugar, pero siempre hay un esfuerzo por alcanzar ese lugar, ¿no? Porque hay un esfuerzo de lectura que lo pide, me parece que, y eso a mí me huela bastante, que haya sido muy leída en su época, porque pareciera cuando uno la lee hoy, si no sabe que fue leída, que fue popular, que fue ícono, que es una escritora póstuma, que se la leyó, se la rescató después y no. En eso es un fenómeno muy particular y que también da cuenta de lo que era Brasil, Río en particular. Es bien curioso como fenómeno, ¿no? Ella dice en un momento, ¿cómo escribir en el...? No se puede escribir en los diarios porque hay que ser muy leve y muy superficial. Uno lee, ¿no? Cuando lee las revelaciones de los diarios, y pará. Bueno, es todo lo superficial que ella puede hacer, digamos. exacto. No,
hay algunas entradas que son así, como muy, muy reflexivas, filosóficas, poéticas, y otras, yo creo que ahí ella encuentra también el diálogo con los lectores y lectoras. Contesta, muy artiana, en ese sentido que sé que ahí en el club están. Ahí la prensa y la literatura, quizás como también como forma en la que se va alimentando una obra, ¿no? Y más que peleándose. Eh, Grombowicz decía, no hay que hablar, yo siempre lo robo y lo aplico después no hay que hablar poéticamente de la poesía. Yo creo que Clarice, sin decirlo, dice, no hay que hablar filosóficamente de la filosofía. Eh, y en eso da cuenta, ¿no? Me parece que los textos tienen eso, y que además me parece fundamental lo que traes, que es que uno cree. Interrumpo para no dejarlo a Tommy hablando solo y para pedirles que no olviden dejar su me gusta, comentar, compartir, suscribirse. Todo eso me ayuda mucho. Acá le había preguntado, ¿cómo la leíste vos? ¿Por dónde empezaste? ¿Y cómo recomendás leerla? Yo creo que hay también una gran convicción en la sintaxis, ¿no? Es que la preocupación de su literatura es la palabra, digamos, o ese corazón salvaje, esa cosa que ella dice caos inorgánico o alarido del origen, que yo repito pero es esa memoria de lo que no es palabra y se pone a hacer obra. Ya es descomunal, ¿no? La aventura, porque además ella se encuentra en esos textos, o se busca más bien, pero yo creo que va encontrando, no es una oda al fracaso, digamos, va encontrando eh, cuestiones ligadas a su propia aventura. Me parece que no da igual de cómo empieza que cómo termina, y de hecho, ¿no? La hora de la estrella es la hora de la basura, despojo, ya está. ¿No? Tarea terminada ahora, hacer otra cosa. No la leí completa, hoy repasaba, tengo creo más libros de los que leí en general, ¿no? Como cualquier lector o lectora. Yo creo que La Hora de la Estrella lo leí último, y, y me parece que es un libro perfecto para entrar. Eh, no, primero porque hay una pregunta, casi al inicio, que es ¿quién soy yo? ¿No? Quien se indaga está incompleto. Y yo creo que esa línea es como, yo creo que con La Hora de la Estrella después se vuelve al principio y se puede como decir, bueno, no, leer a la Lispector desde La Hora de la Estrella. Me parece que hay algo de eso que funciona, que pareciera eh, dialogar bien, ¿no? Con los textos, permite un lindo trabajo. Eh, Porque es lo que, digamos, lo que está haciendo ese texto, no vamos a develar, aunque no es el diálogo con un otro, con un extraño, con algo más bien, ¿no? Enigmático, de esa cosa inaccesible que es lo otro. Y los textos del inspector para nosotros o nosotras son eso, por muchos momentos son inaccesibles, y yo empecé por, creo que el más inaccesible, en el sentido que es La Pasión según GH. Lo tengo ahí en el podio lejos, y yo llegué a ese libro por Lebrero, Enloquecer una mente frágil, Ay, qué lindo. eh, y, y bueno, ese es un libro que es muy, que hay que dedicar, que hay que darle el tiempo, hay que comprometerse como muy seriamente, con un tipo de sintaxis, con un ritmo, con ¿no? una búsqueda, y con un lápiz o una lapicera, porque pide a todo el rato ser escrito. Eso es lo terrible del inspector, ¿no? En el buen sentido, de que no se puede leer, ¿no? Tenés que usar las dos manos, una escribe y la otra lee, que es lo mejor que le podemos pedir a la literatura, digamos. No hay, uno llena la entrelínea, pero con todo, ¿no? Es como que medio una lectura muy, muy subrayada. Revelación de un mundo, que son las notas de los diarios. Yo creo que es un libro para todas las noches, que permite una lectura. En algún taller decíamos Galaxia Lispector, Sí, pero porque yo creo que cuanto más se lee al Lispector, más se la disfruta. Digamos, como no, tengo esa sensación de, a veces puede
costar como la entrada, pero cuando se entra y se entra en ese lenguaje, en ese tipo de indagación filosófica, en entender, digamos, que un texto es un pretexto que permite indagar. Hay eso, y bueno, y uno es como que ese tipo de indagación que hace ella y que hace quien la lee, que es una indagación sobre la lengua, digamos, ¿no? Me parece que en la revelación de un mundo está. Ella creo que en esas notas está muy alerta, por demás. Es como, me acuerdo de los ojos primitivos de Pizarnik, como ahí, ella dice a la espera, yo digo a la casa también, ¿no? Eh, y creo que los dos, yo creo que sí, revelación de un mundo, bueno, los cuentos también, me parece que permiten una entrada más breve, muy profunda, o sea, hay cuentos que, ¿no? Decís, eh, ¿dónde estamos? Digamos, ¿no? ¿Qué tipo de universo es este? Pero hay otros que, bueno, Cuenco del Plata publicó Felicidad Clandestina, que yo creo que está muy bien en relación a una antología que permite entrar porque hay epifanías a cada rato, eso es cuando decía lo terrible, medio fulminante, ¿no? Una cosa de estar leyendo, ¿qué? ¡Pum! Bueno, para pensar el amor, Clarice Lispector también, porque es como que agarra, ¿no? Tres, cuatro sentimientos o pensamientos, porque hay algo que también creo que pasa en ella, que es unirlo. No es que se piensa algo, después se lo siente, o primero se lo siente. Ella está experimentando, o se acerca a la experiencia del amor y al mismo tiempo lo reflexiona, ¿no? En el mismo instante en el que no son movimientos, no es que vive, después piensa, o piensa y después vive. Es todo al unísono. Y eso yo creo que lo que hace, entre otras cosas, ¿no? Eh, es preguntarse por, bueno, cómo representar, pero no cómo representar ya solo en lo narrativo. Y por eso nos interpela a quien lo leemos, bueno, cómo representar al amor, digamos, qué tipo de experiencia es esa, ese acontecimiento. Eh, Hay un cuento que es el mundo, que es cuando él va con el casco simbólico, dice el texto, anotándolo todo, hasta que ya no puede dar cuenta, ¿no? Con su pequeña libreta, de eso que es ajeno a la palabra. Eh, y ahí dice, ¿no? Esa cosa que vuelve a estar en ese cuento que vos traes de amor es no poseer. ¿Y cómo se posee? Nombrando. ¿Qué es lo que Clarice todo el tiempo hace crujir? Los nombres. Los nombres con las que, ¿no? Con lo que referimos en lo real. Eh, Ese tipo de domesticación que tiene la lengua, a ella me parece que le explota y trae mucha belleza explotándolo, ¿no? No es que desarticula todo y ya. Eh, pero sí, eh, yo creo que es, o sea, creo que vale la pena. La Hora de la Estrella creo que es una excelente entrada, y no porque la hayas elegido Fer. Me parece que hay, no sé, hay algo en ese texto. Como siempre ella está muy preocupada por lo social, porque de movida está preocupada por cómo funciona la lengua y cómo se nombra al otro, a la otra. Eh, y lo otro que me parece, que, como siempre en este tipo de narrativas, que vale, ¿no? En una clase, en un taller, en una lectura, es dejar lo enigmático en tanto enigmático, no clausurarlo, porque si queremos explicar un cuento como amor, lo vamos a hacer pelota, porque justamente lo que trata ese cuento es de que el amor es un puro enigma, que está ahí, que es un acontecimiento eh, eh, inaprensible para la palabra, ¿no? Y nosotros le damos palabra porque también nos gusta, pero que no se puede. Esa experiencia que es muy contradictoria también, eh, ella dice en un momento, hablar en silencio aunque haya palabra, ¿no? Hablar en silencio aunque haya palabra. Esa imposibilidad me parece que es el, el movimiento puro que está proponiendo. El,
Mm. En esta parte, considerando lo inclasificable que resulta su no estilo, le preguntaba a Tommy, ¿asocia su estilo al de algún otro escritor? ¿Hay un Stella Lispector? No lo sé. La verdad no. Estoy pensando en Brasil en particular. Yo no encuentro con con esa intensidad. Me parece que no. Debe haber, por supuesto. Pero sí que con los vínculos, ¿no? O algunas insinuaciones, algunas esquirlas. A mí me gusta como hacer esos caprichos, ¿no? Que tiene también la biblioteca. Y me gusta mucho, disfruto, ¿no? De pensarla con Natalia Ginsburg. No porque sean contemporáneas, sino porque hay algo también yo creo que el libro Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg, aunque con otro estilo justamente, con otra sintaxis, con otra argumentación, esta cosa de dar cuenta de lo profundo, con una aparente liviandad, pero al mismo tiempo un trabajo con la lengua, no sé, hay algo, y ahí siempre agrego a la Sara Gallardo. eh, bueno, hoy estaba leyendo a Kafka a la mañana, y anoté el Inspector. No por hoy, ¿no? Porque me remitía a esa búsqueda también del límite humano, porque yo creo que también el Inspector lo que trae es, como buena poeta, ¿no? Aunque no haga poesía en el sentido tradicional, es llevarlo todo al límite de la significación, ¿no? Como si después de eso, ¿qué hay? Nada. Pero tensa, ¿no? El arco, de lo que significa interpretar o comprender. Eh, y por eso yo creo que esa nostalgia, ¿no? Que ella dice nostalgia animal, y Kafka dice libertad animal. ¿No? Creo que es, ahora no me acuerdo, Academia, bueno, no me acuerdo el texto, en el que el simio le habla a los profesores, investigaciones para una academia, algo así. Eh, Hay algo muy animal, ¿no? En esta, como en ella, en Kafka por supuesto, aunque no sea una estela, pero eh, y también para pensar la estela, yo creo que hay una estela así que es muy poética, que es la de la poesía, buscando tensar la representación de la experiencia, pero no son estelas, digamos, que alguien, no es que, no sé, alguien leyó al Inspector y por eso necesariamente, sino que yo leo a Beckett, y pienso y anoto el Inspector también, pero porque están los dilemas fundamentales, al menos con los que nos hemos servido en el siglo XX, sí, no son patrimonio de una narrativa en particular. Pero pensaba en esto de la memoria, ¿no? Cuando ella dice la literatura como una forma del recuerdo, escribir como algo del recuerdo, ¿no? Bueno, ¿cómo recordar algo que no sé? Eso es espectacular. Esa forma de la literatura como memoria de lo que no se recuerda y de lo que no se va a poder recordar tampoco, ¿no? Pero esa energía, ¿no? Que se pone a rodar en el intento, me parece que, bueno, es lo que trae, es lo que terminamos leyendo. Pero es como un gesto, no sé si imposible, pero sí recuerdo ahora Miopía Progresiva, el del niño que es como que va a la casa, que él está muy enamorado, creo que de su prima, de su tía, y en Sí. un momento el cuento es como un barullo, un lavarropa, y dice la estabilidad del deseo irrealizable, ¿no? La estabilidad del deseo irrealizable, eso es el amor. Y dice, bueno, uno anota, subraya, la pasas a tu bitácora, pero hay algo de ese deseo realizable que me parece que también es de lo que da cuenta su literatura o la lectura de su literatura. Yo ya no sé. Eh, no se la puede devorar, no se la puede comer, ¿no? Uno la mastica, la mastica, la mastica.
Em, es como, ¿no? Porque a veces nos pasa que en las relecturas dan cierto fastidio. Uy, tengo que volver para, ¿no? Si uno tiene que dar una clase, un taller o escribir algo. Yo creo que con Lispector no, nunca es un fastidio volver. Al revés, uno dice, ¿por qué no volvía? Hoy me pasó, leyendo al Inspector, estoy leyendo, no sé, al Hebrero. ¿Por qué? Eh, bueno, uno no quiere agobiarse tampoco y agobiar al resto, pero es una potencia, ¿no? Y una lucidez con... eh, sí, hay algo de todo eso. Uno quiere, ¿no? Que haya gente dando vueltas, personas disfrutando la literatura del Inspector, pero porque creo que hace que la experiencia colectiva sea más rica o más compleja o más profunda, ¿no? Y uno no, dice, bueno, no estoy solo en esta, porque yo creo que hay algo que tiene su literatura que es trastocar, ¿no? Los límites de la percepción, ¿no? De cómo miramos y cómo concebimos al mundo. Es que es un animal, pero en ese sentido intuitivo, ¿no? Es como ella tiene un cuentito, creo que es una esperanza, no voy a tocar ese bichito que está posado ahí. Ella es ese bichito, mirándolo todo, ¿no? Como por afuera. Y es cierto, la cuestión es cómo transmutar esa experiencia perceptiva, eh, espiritual. Alguien decía, es posreligiosa. Yo no sé en esos términos, pero hay devoción, ¿no? En cómo ella experimenta el mundo. Eh, pero sí, cómo lo transmuta la literatura y hace, ¿no? Un texto con esa fuerza, ¿no? Es muy, sí, ahí está, ¿no? Ahí está porque si no, porque uno dice, yo siempre me pregunto con estos textos lo mismo. Pongamos que el inspector vaya en el colectivo, en el tren, caminando ese texto, perdonando a Dios, por ejemplo, va caminando por Río de Janeiro y ve una rata. Digamos, cualquiera puede tener esa experiencia. Lo que pasa es que la escritura es lo que hace que eso sea una experiencia. Ah, Porque ahí está. Si no, no hay indagación. En Lispector, y yo creo que no hay indagación, ¿no? No es tener esa experiencia por afuera de la literatura, es que la experiencia está en la literatura. ¿No? Como decíamos la otra vez en algún taller que yo traía, creo que a Blanchot, eh, la vida pasa por la literatura, ¿no? Él dice la muerte, la vida pasa por la literatura, pero la vida en el sentido ¿no? de Clarice Lispector, de que hay un núcleo, que hay que ir a buscarlo, que tenemos la palabra como herramienta de domesticación, pero con el que también podemos alcanzar algo, ¿no? Alcanzar algo. Pero pensaba en La Pasión según GH, yo no lo recomiendo, pero lo regalo. Una pequeña contradicción, me porque encanta. creo que si entras por ahí, digamos, ya está. Digamos, no hay nada que hacer después, uno queda pegado a muchas cosas, digamos, a la existencia, a la filosofía, a la literatura, a la poesía, a las cucarachas, digamos, queda como trastocado, eh, y después se pueden ir a otro tipo de lecturas también por afuera de Clarice Lispector. Pero si uno entró por ahí, después de las primeras 30 o 40 páginas, hay que darle un ratín, ¿no? No escaparse a la primera. Sí, así de abrupto es el final porque la conversación continuaba y sinceramente no podía elegir dónde interrumpirlo. Ojalá les haya gustado tanto como a mí y vayan a leer a la Lispector. Si ya la leen, cuéntenme cuál es su libro o su cuento favorito. Pueden seguirme en mis otras redes, quedan en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.